Hey, hoy día estamos continuando con esta segunda parte de nuestra serie Camino a la Cruz. Y algo que he estado pensando durante esta semana tiene que ver con una situación bien particular que nosotros como familia experimentamos hace ya un poco más de 5 años atrás. Fallece mi padre de una insuficiencia cardíaca por causa de que no podía respirar bien. Fue una situación compleja durante el proceso que él estaba enfermo, pero si hay algo que la mayoría de nosotros como familia podemos estar de acuerdo y compartimos es que hemos aprendido a aceptar ese suceso. Fue una cuestión que fue dolorosa, fue difícil, pero lo hemos aprendido a soportar. Pero también está esa idea en nuestra cabeza que nos dice, pudimos hacer más. ¿Y por qué les digo esto? Mi papá es hemofílico. Si no conocen la enfermedad de la hemofilia, es una complicación en la sangre, es compleja. Entonces, lo que pasó es que su estómago se estaba llenando de líquido y era necesario que él tuviera una cirugía para poder detectar de dónde estaba saliendo, pero también para quitar el líquido que estaba en su estómago. Pero por causa de su problema, era complejo, el hecho de hacer una operación. Y como los hospitales públicos en nuestros países son un poco, digámoslo, difícil, no lo querían operar. Y la verdad es que algo que pensaba, de hecho, esta semana era esta idea de que, wow, si lo hubiéramos llevado a un lugar público, a un lugar privado, a un hospital, a una clínica, donde lo hubieran operado y nosotros hubiéramos podido, qué sé yo, saber lo que iba a pasar y saber lo que estaba sucediendo con él, lo más probable es que él se hubiese salvado y estaría vivo. Pero por otro lado hablaba con mi hermana y conversábamos esta idea de que cómo hubiese sido para mi papá experimentar la pandemia, por ejemplo. Entonces está como estas dos caras de la moneda. Pero al final del día, algo que siento yo que nos pasa en los momentos difíciles, porque uno no sabe cómo esto irá a terminar, por causa de que uno no sabe qué ha de venir, algo que siento yo que cada uno de nosotros compartimos, es que no nos gusta la incertidumbre. No sé usted, pero la incertidumbre incomoda. El hecho de no saber es algo que te mantiene molesto. Nos angustia el no saber cómo va a terminar. Por último, que nos dijeran el resultado final y uno tener la idea para prepararse. Pero cuando hay incertidumbre en ciertas circunstancias, eso es algo que no nos gusta enfrentar. Ahora, siento yo que cuando se habla de incertidumbre es igual a Dios. Si hay una cosa que pasa con Dios en términos generales, es que con Dios las cosas son bien inciertas. Uno está como en una circunstancia en donde, bueno, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Me va a ayudar? ¿Por qué no me responde? ¿Por qué no hace como yo quiero que Él haga? ¿Por qué mis padres están haciendo esto? ¿Por qué en la escuela o en mi trabajo? Y uno quiere que Dios traiga una respuesta y en ocasiones esta incertidumbre nos embarga y comenzamos a molestarnos con Dios. Ahora, más aún en la historia que quiero compartirles hoy día. Si hay una situación de incertidumbre y de que no se sabe por qué está pasando lo que está pasando, es en esta historia. De hecho, esta historia es una plataforma para lo que recordamos hoy día como el Domingo de Ramos. Esta fue la historia que yo les voy a contar hoy día. Es el hecho que provoca que haya un Domingo de Ramos. ¿Okay? Y esto se da en el libro de Juan capítulo 11, versículo 1, y dice así: un hombre llamado Lázaro estaba enfermo, vivía en Betania con sus hermanas María y Marta. María, nos describe Juan, era la misma mujer que tiempo después derramó el perfume costoso sobre los pies del Señor y lo secó con su cabello. Su hermano Lázaro estaba enfermo. Ahora, Juan tiene una distinción, y esto es algo que él hace muchísimo en su libro. Él está contándonos una historia y de pronto él sale del narrador y nos habla a nosotros, al lector. Y te dice: hey lector, para que tú sepas, María, Marta y Lázaro son amigos de Jesús.
Ella es la misma que en unos capítulos más adelante que yo voy a escribir, va a ser la que derrama el perfume en los pies de Jesús. Es algo interesante que él hace, pero aquí es donde surge una pregunta que quizás muchos deberíamos hacernos. ¿Quién es Lázaro, Marta y María? ¿Por qué son parte importante dentro de la vida de Jesús, dentro de este ministerio? ¿Por qué tienen esta relación tan cercana con Jesús? Son cosas que quizás no hay detalles, pero algo que concuerdan muchísimos eruditos en términos de lo que tiene que ver con estos personajes es que lo más probable es que Lázaro y su familia apoyaban financieramente el ministerio de Jesús. ¿Okay? Eran personas que de buena economía, entonces por ende ellos apoyaban el ministerio de Jesús. Y no solamente eso, sino que el hogar de ellos se había transformado en un centro de operaciones en Judea. Jesús cada vez que iba a Judea llegaba a la casa de Lázaro y sus hermanas. Y de hecho, uno lee historias en los evangelios donde está Jesús en la casa de Lázaro con sus hermanos. O se mencionan estos lugares. En cierta manera, esta familia, o lo podríamos decir, Jesús es una persona cercana para esta familia. Y por lo mismo vemos que a la hora de encontrarse en una situación difícil, sucede lo que nos va a describir el versículo 3. Así que las dos hermanas le enviaron un mensaje a Jesús que decía: Señor, fíjense en esto, tu querido amigo está enfermo. Y Juan nos hace una referencia en términos de cómo era este mensaje. Y está apelando un poco al corazón de Jesús. ¿Se fijan? Tu querido amigo, no Lázaro, sino que tu querido amigo, aquel que tú amas, está enfermo. Y en esta circunstancia siento yo que se describe un poco algo que nos pasa, que es el común denominador para muchos de nosotros. Porque cuando estamos experimentando una situación como esta, o lo puse así, buscamos a Dios en medio del problema. De la misma manera que María y Marta están buscando a Jesús en medio de esta situación difícil y mandan estos mensajeros a que lleven este mensaje a Jesús, lo hacemos nosotros. Cuando estamos pasando por dificultades, cuando estoy experimentando situaciones difíciles, es entonces que me acuerdo de Dios. Hay algunos, no, esto no pasa aquí, ¿ok? Pero hay algunos que cuando se acuerdan de Dios, cuando tengo problemas. Cuando tengo problemas en mi matrimonio, en mi trabajo, de salud. ¿Cuándo me acuerdo de Dios? Cuando voy a la iglesia. Es como que si yo voy a la iglesia, Dios me va a escuchar más. Ahora, aquí es donde empieza esta parte de incertidumbre, de complejidad, porque fíjense lo que sucede en el versículo 4. Cuando Jesús oyó la noticia que venía de parte de María y Marta, él dice lo siguiente: la enfermedad de Lázaro no acabará en muerte. Al contrario, sucedió para la gloria de Dios, a fin de que el Hijo de Dios reciba gloria como resultado. Y me llama muchísimo la atención lo que Jesús está diciendo aquí. Cuando escucha lo que está pasando con su amigo, más allá de responder y decirle a su discípulo: ok, vámonos, él está haciendo una aclaración. Este suceso no acabará en muerte. En primer lugar, esto no va a acabar en muerte. Y fíjense que ahí dice: sucedió para la gloria de Dios. Una situación difícil, una situación compleja, está ahí para la gloria de Dios. ¿Y sabe qué? Esto para mí denota propósito. Las circunstancias que nosotros podemos vivir, difícil o simple, en general tienen un propósito para nuestras vidas. Pero a nosotros nos cuesta dimensionar, en este caso particular, que Dios podría tener un propósito en medio de una situación difícil. ¿Cómo Dios va a utilizar esta situación que es compleja para mí con un propósito? Y piense, por ejemplo, en lo que sucedió en los meses anteriores con todo lo que tiene que ver con esta pandemia. Hay algunas personas que piensan que como que se le fue el control a Dios cuando llegó el coronavirus. Es como que Dios estaba en el cielo. Dios mío, ¿qué voy a hacer? Le estaba pidiendo a alguien que lo ayudara. Pero no, nos olvidamos que todas las cosas nos ayudan a bien. Todas las cosas nos ayudan a bien. La pandemia, la enfermedad
qué sé yo, el conflicto en el trabajo, esta situación en esta relación que yo pueda estar teniendo. Hay ocasiones en que quizás, de hecho esto yo lo he visto incluso en relaciones cuando una persona está atormentada porque la otra persona lo dejó, lo abandonó, y en situaciones yo puedo ver que quizás Dios está obrando en medio de esa circunstancia, pero lamentablemente, como yo estoy pasando el problema, como yo estoy pasando la situación y no se hace como yo quiero, no se hace como yo esperaba, y no puedo ver que Dios quiere usar esto con un propósito, hacemos completamente lo contrario. Creamos una mirada de juicio. Nos enojamos con Dios. Muchas veces nos vamos de la iglesia porque utilizamos esta frase: ¿cómo Dios puede permitir que gente buena sufra cosas malas? ¿Cómo Dios puede permitir que esa persona querida pueda estar pasando por una dificultad? Ahora, esta historia continúa y el versículo 5 dice lo siguiente: aunque Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro, aunque Él los amaba, en verdad los amaba, se quedó donde estaba 2 días más. Fíjense que es como, esto no tiene sentido, es como hay una contraposición. A pesar de que los ama, no va. Entonces, hay alguien aquí que necesita escuchar esto. No porque Dios no está respondiendo inmediatamente quiere decir que no te ama. ¿Ok? Y aquí es donde se confirma aún más este concepto de lo que tiene que ver con propósito. Jesús podría haber ido inmediatamente, pero no lo hace porque ya ha mencionado que esto tiene un propósito e intencionalmente se queda más tiempo. Entonces veamos lo que pasa. Versículo 7. Pasado ese tiempo, pasados los 2 días, les dijo a sus discípulos: volvamos a Judea. Y ahora llegó el minuto en donde Jesús va a ir al lugar y va a ir a sanar a su amigo, va a ir a ver a esta familia. Y aquí es donde se da un fenómeno bien interesante que tiene que ver con ciertas dudas que empiezan a pasar con sus discípulos. Miren lo que pasa en el versículo 8. Pero sus discípulos se opusieron diciendo: Rabí, hace solo unos días la gente de Judá trató de apedrearte. ¿Irás allí de nuevo? Y aquí se da el primer encuentro de dudas por causa de no entender el propósito. Se da el primer encuentro de dudas de parte de los más cercanos. No podemos ir porque hay una razón, y la razón es válida, ¿ok? Si uno lee el capítulo 10, hay una circunstancia que se da con Jesús en Judea donde Él se declara en particular y había afirmado ser el Hijo de Dios. Y esto tenía, porque obviamente se había declarado el Hijo de Dios, esto tenía una implicancia. No cualquiera se podría declarar o afirmar ser el Hijo de Dios. No cualquier persona. Y lo que Jesús había hecho es que se estaba no solamente comparando con Dios, sino que se estaba poniendo a la misma altura de Dios. Y esto no era correcto. De hecho, cuando Jesús hace esto, lo tratan de matar. Y los discípulos huyen y escapan de esa situación. Entonces, como los discípulos están reconociendo estas circunstancias, se están dando cuenta que es esto lo que lo que les puede pasar si es que van de vuelta a Judea, están asustados. Y aquí hay algo que no podemos menospreciar porque nuestros miedos y dudas son reales. Muchas veces no queremos hacer cierto tipo de cosas porque hay un miedo que es real y que es válido. Pero a la vez también denota que no entendemos quizás el propósito de Dios en medio de las circunstancias que podamos estar viviendo. Ahora, Jesús aquí le da una respuesta y quiero que ponga atención en las palabras de Jesús. Jesús contestó. Cuando ellos les dicen no vayamos porque nos van a matar, Jesús les dice: cada día tiene 12 horas de luz. Durante el día la gente puede andar segura y puede ver porque tiene la luz de este mundo. Fíjense que como que no tiene nada que ver, pero de noche se corre el peligro de tropezar
porque no hay luz. Nuestro amigo Lázaro se ha dormido, agregó después, pero ahora iré a despertarlo. ¿Qué está hablando? Como, no vayamos, Señor, porque nos pueden matar. ¿Te acuerdas lo que te pasó? Si cada día tiene dos... ¿Qué tiene que ver que las horas? Y esto es simple, ¿ok? Jesús está haciendo una comparación en términos de lo que significa la seguridad que un individuo tiene cuando se encuentra en el día. Cuando se encuentra a luz del día, uno no tiene miedo porque puede observar, puede ver todo lo que está pasando. Y en cierta referencia está haciendo a su propia persona. Yo soy la luz y ustedes están conmigo. No hay nada que temer. Cuando yo ya no esté, claro, ahí tengan miedo cuando desaparezca. Ya ahí pueden tener miedo. Pero hoy día, yo que soy la luz de este mundo, va a estar con ustedes. No se preocupen. Pero los discípulos no entienden. No entienden lo que Jesús está diciendo y no entienden que esta idea de que Lázaro está dormido. Si está dormido, que alguien más lo despierte. ¿Para qué tenemos que ir nosotros si estamos en peligro? Entonces, como no entienden, Jesús les tiene que aclarar, no, sí, lo que estoy diciendo es que se murió y yo voy a ir a despertarlo. Entonces, aquí sale, yo creo que Tomás, era hispano, ¿okay? ¿De qué país? Usted póngale el país que usted quiera. Tomás, al que apodaban el gemelo, le dijo a los otros discípulos, ya, vamos nosotros también y moriremos junto con Jesús. Es como que perdió toda esperanza, vamos a morir y aquí como que nos lanzamos al precipicio y que pase lo que pase. ¿Ah? Y es que desde la perspectiva de este discípulo vemos la duda que surge en su corazón. No logra entender el propósito y lo único que tiene clavado en su cabeza es el destino más allá de lo que puede pasar en el lugar con Jesús, con esta obra que Él puede hacer. Él tiene en su cabeza lo que nos va a pasar a nosotros. Y aquí hay algo que quiero que entienda. Cuando hay desconocimiento, más amenaza, entra la duda. Cuando yo no sé cómo se está dando todo esto, no sé lo que va a pasar, tengo esta incertidumbre. Más encima, esta incertidumbre que se da tiene que ver con una amenaza. Yo me siento con la duda de si voy a poder hacerlo, si hay alguien que está conmigo, si hay alguien que está a favor de mí. Más aún, en este caso, la duda pasa por el desconocimiento del propósito. Como yo no entiendo que Dios tiene un plan en medio de todo esto, como los discípulos no lograban ver que Dios estaba trabajando y que Jesús sabía que había algo que se iba a dar en medio de toda esta situación, ellos tienen duda. Interesante. Y esto es algo que vemos a lo largo de toda esta historia, porque cuando Jesús llega a Judea y se encuentra con Marta, mire lo que pasa, versículo 20. Cuando Marta se enteró de que Jesús estaba por llegar, salió a su encuentro, pero María se quedó en la casa. Marta le dijo a Jesús, Señor, si tan solo hubiera estado aquí, mi hermano no habría muerto, pero a una hora yo sé que Dios te dará todo lo que le pidas. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Ella responde, es cierto, respondió Marta. Resucitará cuando resuciten todos en el día final. Jesús le dijo, no, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. ¿Lo crees, Marta? Ahora lo crees. Sería una pregunta para todos los que estamos aquí. Porque Dios mío, qué fácil decir, sí, Él es la resurrección y la vida. ¿Lo crees? Su respuesta, sí Señor, lo creo, pero es como que, no sé qué más decirte, si digo algo contrario me van a retar, quizás se va a enojar conmigo. Marta en cierta manera está experimentando o tiene una muestra de lo que muchas veces sucede con nosotros. El problema que ha experimentado, el dolor que siente es tan grande que no puede ver lo que Jesús puede hacer. Su situación en términos generales nubla su visión. Y yo me pregunto hoy día, ¿cuántos que me están viendo, cuántos de los que pueden estar aquí hoy día están en una circunstancia donde su situación está nublando y no pueden ver lo que Jesús quiere hacer?
Dios tiene un propósito, pero es difícil ver el propósito de Dios cuando me encuentro en una situación personal, en una situación dolorosa, cuando me encuentro en medio de la ofensa, cuando fui yo al que hirieron. Ahora las dudas continúan, versículo 32. Cuando María llegó y vio a Jesús, cayó a sus pies y dijo, Señor, fíjense, si tan solo hubieras estado aquí, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y es que nuevamente se presenta esta idea de duda, estas palabras de que no logran entender que todo esto es parte de un plan. Y ojo, es difícil de verlo, ¿por qué? Porque cuando se trata de mi dolor, cuando se trata de mi situación, cuando se trata de mi circunstancia, es sumamente difícil verlo. Y lo único que Marta puede ver en este caso es que ya no hay nada que hacer, llegaste tarde, llegaste tarde. ¿Cuántos hoy día tienen esa mentalidad? El Señor nunca llegó. Nunca me respondió. Algo que siento que pasa, que si Dios no hace como queremos, entonces Él no es Dios. Y a veces nos comparamos con lo que Dios hace con otros y no conmigo. Pero hemos pensado en la pregunta, ¿qué está haciendo Dios en medio de todo esto? Y quiero que piense en su situación hoy día. ¿Qué está haciendo Dios en medio de esta situación? ¿Por qué Dios ha permitido que en este tiempo, en esta circunstancia, yo atraviese por este problema, por este valle? El punto es que no reconocemos que quizás en medio de esta situación Dios puede tener un propósito. Y nos perdemos de unirnos a lo que Él puede hacer en nuestra vida. ¿Por qué? Porque estoy ensimismado en mi dolor. O en palabras simples lo puse así. El enfoque en mí me roba la posibilidad de enfocarme en Él. Ahora, quizás la mayoría conoce la historia, quizás no. Pero si no la conocen, le cuento el final. Jesús resucita a Lázaro. Pero esto no es una resurrección cualquiera. Déjeme contarle algo sobre los judíos. Los judíos creían en la resurrección, pero creían que una resurrección era posible hasta el tercer día. De alguna manera, dentro de la cultura judía estaba esta idea de que el espíritu del individuo se mantenía en el cuerpo hasta el tercer día, pero ya después del tercer día el espíritu se iba y era imposible que resucitara. ¿Ok? Entonces cuando Jesús hace esta resurrección fue una cuestión, un fenómeno donde muchas personas creyeron en él. De hecho, yo les decía al principio, por esta causa, por este milagro que él hace de resucitar a Lázaro, es que a los días siguientes él es recibido como rey y entra en este burro y la gente lo coronaba y lo reconocía como el rey. Y cuando a él le decían, calla a la gente, él le dice, si la gente se calla, las piedras hablarían. A mí es una cuestión interesante. Pero en medio de todo esto, en medio de este fenómeno que es completamente imposible de que fuera posible, todavía hay gente que duda. Todavía hay gente que ni siquiera puso su vista en Jesús como el Mesías. Y yo me pregunto, en medio de un milagro como este, ¿cómo alguien no puede creer? Y esto es algo que pasa a lo largo de muchos de nosotros. Experimentamos milagros diarios. Pero como no creo ese milagro, paso de largo. Se me olvida ver que todos los días quizás tengo pan en la mesa. Y yo puedo tener un montón de razones del por qué ese pan está en la mesa. Se me olvida de ver que quizás todavía estoy respirando. Se me olvida de ver de que tengo la oportunidad de todos los días de disfrutar a mis hijos, de disfrutar a mi esposo, de disfrutar a mi esposa.
Pero es que yo quería que Él lo hiciera así. Es que yo quería que Él me respondiera de esta manera. Es que yo quería que nunca pasara por una situación como esta. Y quiero que entienda lo siguiente. Jesús está más interesado en que nos unamos a su plan que en hacer lo que nosotros queremos que Él haga. Jesús está más interesado en que tú puedas ser parte de su propósito, de que Él esté actuando como el genio de la lámpara mágica. Ese no es su propósito, esa no es su misión, Él es Dios. Él es Dios. Y Él quiere que tú te unas a su plan. Y puede que esta circunstancia que pueda estar pasando ha sido un tiempo en donde has experimentado más su presencia, cómo el cuerpo está rodeando, el cuerpo de Cristo está rodeándote, orando, acompañándote en este proceso. Ahora, yo les insisto, este acontecimiento es parte del camino a la cruz, porque cuando Jesús resucitó a Lázaro, muchos creyeron en Él, muchísimos, y los líderes tomaron una decisión. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a detener a este hombre? Y el sumo sacerdote dice lo siguiente, versículo 49, Caifás, quien era el sumo sacerdote en aquel tiempo, dijo, ¿no saben de quién están hablando? ¿No se dan cuenta de que es mejor para ustedes que muera un solo hombre por el pueblo y no que toda la nación entera sea destruida? Este fue el punto de partida donde ellos ya decidieron, hay que matarlo. Y la situación, quiero decirles, que se puso más compleja. Pero todo tenía un propósito. Y cuando Jesús, cuando Jesús sabiendo que al día siguiente Él iba a morir, ¿ok? Él está dispuesto a someter sus miedos, sus ansiedades y está diciendo, Señor, si es posible que pase de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Y aquí es donde el espejo se vuelve a nosotros y en tu circunstancia, en tu situación. Señor, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué estás permitiendo esto? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué, Señor? ¿Y por qué? Más allá de eso, la pregunta es, ¿puedes confiar en Él? Y yo sé que instintivamente uno dice, ¡amén! No, pero seamos vulnerables por un minuto. En esta situación, en tu matrimonio, con tus hijos, en tu trabajo, con este reporte del médico, con esta circunstancia incierta, puedes confiar en Él. O más aún, puedes ver su propósito en medio de la prueba. Puedes entender de que Dios tiene un propósito en medio de esta circunstancia y quizás ni siquiera sé cuál es ese propósito, pero Él tiene un propósito. Y finalmente, ¿estás dispuesto a dejar que haga como y cuando quiera? ¿Estás dispuesto a dejar que Él haga como y cuando Él quiera? Porque si tu respuesta es sí, yo estoy dispuesto, entonces déjalo actuar cuando quiera y como quiera. Y nuestra labor es simplemente confiar. Ahora sería utópico que yo dijera, claro, esta es la parte más fácil. No. Confiar en Dios sin entender el por qué o el para qué es la parte más difícil. Y aquí es donde yo tengo que someter mi propia voluntad y dejar que su voluntad se haga en mí, sin importar las consecuencias. Entonces quiero invitarte a que por un minuto cierres tus ojos. Quiero que pienses en esa situación que quizás como familia, como individuo, estás experimentando.
Esa situación que no es difícil, que no es fácil, perdón, hablar porque hay miedo y el miedo es real. La incertidumbre que hay en tu corazón no es simplemente porque quieres que esté ahí. La incertidumbre está porque esta situación en verdad es compleja y no sabes lo que puedes hacer. No sabes cómo irá a terminar. Y nuevamente te pregunto, ¿puedes confiar en Dios? ¿Puedes ver que Él tiene un propósito en medio de esto? ¿Puedes dejarlo que Él haga como quiera y cuando quiera? Espíritu Santo, esta es la parte más difícil para cada uno de los que estamos aquí y en medio de nuestra situación personal. Mi oración es que tú nos ayudes. Extiende tu mano. Danos fe en medio de esta prueba. Danos fe en medio del dolor. Danos fe, Señor, en medio de la circunstancia difícil. Danos fe, Señor, cuando estamos decayendo. Danos fe, Señor, cuando las fuerzas se nos van. Danos fe, Señor, porque en verdad hay momentos que queremos dejarlo todo. Danos fe, Señor. Levanta nuestro espíritu cuando estemos cansados. Permite que podamos ver esos pequeños milagros, Señor, que tú haces a diario, que nos puedan animar en el nombre de Jesús. Señor, y no puedo perder la oportunidad de orar por aquellos que hoy día puedan estar pasando por un proceso de enfermedad, por un diagnóstico médico, por una situación familiar en el matrimonio. Señor, donde la esperanza se ha ido. ¿Por qué? Porque no llegaste en el minuto correcto. Y eso es lo que pensamos. Pero en el nombre de Jesús, yo ruego que tú puedas hacer una obra. Yo pido, Señor, que tú puedas traer vida en medio donde la muerte, Señor, ha tomado el control. Yo ruego, Señor, que tú puedas animar y levantar y mostrar tu gloria. En medio de esta situación compleja y difícil. Aquel que está enfermo hoy día, yo ruego que tú traigas sanidad en el nombre de Jesús. Una sanidad completa, Señor, para tu gloria. Para que tu nombre pueda ser reconocido en los familiares, en los amigos, Señor, en esos círculos. En el nombre de Jesús. Aquellos que están experimentando, Señor, situaciones en sus matrimonios. Y donde la desesperanza, Señor, ha llegado, que tú hagas milagros. En el nombre de Jesús. Por esa situación en el trabajo, Señor, que es difícil. En el nombre de Jesús, haz una obra. Danos fe, Señor, en estos tiempos que puedan ser complejos. En el nombre de Jesús, Señor, confiamos que tú tienes el poder para obrar. Confiamos, Señor, que tú tienes el poder para hacer conforme a tu voluntad. Y, Señor, levantamos este servicio confiados de que tú tienes un propósito en medio de cualquier circunstancia que podamos estar experimentando. Nos despedimos de este tiempo con tu bendición. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Demos un aplauso a nuestro Señor. Están despedidos. Si necesita oración, yo voy a estar aquí. Si no, nos vemos el próximo domingo. No se olvide de invitar a alguien, ¿ok? Adiós.